Hubo un tiempo en el que el mundo no estaba obligado a explicarse. Nadie despertaba preguntándose ¿para qué sirve esto? Nadie miraba al cielo esperando respuestas. El mundo simplemente estaba ahí, y eso era suficiente. Hoy creemos que todo debe tener un sentido, una razón, un objetivo, algo que justifique su existencia. Pero para los mayas, esa no era la pregunta correcta. Cuando pensamos en los mayas, solemos imaginarlos como grandes matemáticos, astrónomos precisos, constructores de calendarios complejos, y todo eso es cierto. Pero si nos quedamos solo ahí, nos perdemos lo más importante, porque todo ese conocimiento no estaba al servicio de entender el mundo, sino de convivir con él. Para nosotros, conocer suele significar controlar, medir para dominar y explicar para usar. Para ellos, conocer era otra cosa. Era saber cómo colocarse dentro del mundo, no por encima de él. El mundo, para los mayas, no era un problema para resolver, no era un misterio que necesitara respuesta, no era algo que exigiera sentido. Era una presencia, un orden previo, algo que ya funcionaba, mucho antes de que alguien intentara explicarlo. Por eso sus rituales no buscaban cambiar la realidad. No eran pedidos desesperados, no eran intentos de corregir el universo. Eran actos de ajuste, de equilibrio, de recordatorio, como diciendo, seguimos aquí, seguimos en nuestro lugar. Tal vez por eso muchas de sus preguntas no iban dirigidas al por qué, sino al cómo. No, ¿por qué existe la lluvia?, sino cómo convivimos con ella. No, ¿por qué la muerte?, sino cómo se cruza ese umbral. El mundo no necesitaba sentido, porque no estaba hecho para complacernos. No giraba alrededor del humano. No esperaba ser entendido. No pedía ser interpretado. Y esa idea para nosotros es profundamente incómoda, porque vivimos en una época donde creemos que si algo no tiene sentido, entonces está incompleto, que si no lo entendemos, no vale, que si no sirve, sobra. Pero los mayas vivían en un mundo donde muchas cosas no estaban ahí para servir, estaban ahí para ser respetadas. Tal vez por eso no intentaban explicarlo todo, tal vez por eso dejaban espacios de silencio, tal vez por eso aceptaban que no todo estaba destinado a ser comprendido. Cuando el mundo no necesita sentido, tampoco necesita ser corregido, y eso cambia todo. Porque escuchar no es lo mismo que buscar respuesta. Nosotros escuchamos esperando algo, una explicación, una señal clara, un mensaje hecho a nuestra medida. Para los mayas, escuchar no era esperar que el mundo hablara, sino ajustarse al ritmo en el que ya estaba hablando. El mundo no gritaba, no explicaba, no justificaba, simplemente se manifestaba. El viento, la lluvia, la sequía, el crecimiento del maíz, el desgaste del cuerpo, la enfermedad, la muerte. Nada de eso era interpretado como error, ni como castigo, ni como algo que debía arreglarse de inmediato. Eran señales de movimiento, de cambio, de cielo. Por eso, escuchar al mundo no significa comprenderlo todo, sino saber cuándo actuar y cuándo no. Saber cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo ofrecer y cuándo retirarse. La respuesta era práctica, corporal, colectiva, no era intelectual. En muchas culturas modernas, escuchar se ha vuelto pasivo, algo que se hace sentado, algo que se procesa en la cabeza. Para los mayas, escuchar era una forma de estar en movimiento. El cuerpo escuchaba, la comunidad escuchaba, la ciudad escuchaba. Las ciudades mayas, por ejemplo, no estaban pensadas para imponerse al paisaje. No buscaban dominar la selva, se acomodaban a ella. El terreno, la luz, el agua, marcaban el ritmo. No se construía donde se quería, sino donde el mundo lo permitía. Eso también era escuchar. Y aquí hay algo muy importante. Escuchar al mundo no garantizaba bienestar permanente, no evitaba el dolor, no prometía abundancia constante, no protegía de la pérdida, pero sí ofrecía algo distinto: pertenencia. La sensación de estar en el lugar correcto,
aunque fuera difícil. Tal vez por eso el sufrimiento no siempre era visto como injusticia. No todo dolor exigía una explicación. No toda pérdida pedía un culpable. A veces solo era parte del movimiento del mundo y había que atravesarlo. Escuchar al mundo implicaba aceptar que no todo depende de ti, que no todo puede ser evitado, que no todo debe entenderse. Y eso le quitaba al ser humano el centro absoluto. ¿Qué pasa con una cultura cuando deja de creerse el centro del mundo y aprende a ocupar su lugar? Porque no ocupar el centro no significa desaparecer, significa algo mucho más profundo. No ser el centro no significaba ser pequeño. Para los mayas significaba ser respetable. Hoy, cuando escuchamos que el ser humano no es el centro del mundo, lo vivimos casi como una ofensa, como si nos quitaran valor, como si nos borraran. Pero para los mayas, quitarse del centro no era perder importancia, era saber dónde pararse. El mundo no giraba alrededor de ellos, ellos giraban con el mundo, y eso implicaba algo muy concreto. Cada acción tenía consecuencias más allá del individuo. Nada ocurría en aislamiento. Por eso, el error no era solo personal, el desequilibrio no era solo interno, el exceso no era solo un problema individual. Todo afectaba al conjunto, el clima, a la tierra, a la comunidad, al tiempo. Cuando no eres el centro, no actúas solo por deseo, actúas por posición. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué me corresponde hacer y qué no? Estas preguntas eran más importantes que ¿qué quiero? Por eso, muchas decisiones no se tomaban pensando en el éxito, ni en la comodidad, ni en la felicidad personal. Se tomaban pensando en el equilibrio. Mantener el orden no era conservadurismo, era supervivencia simbólica. Incluso el poder funcionaba de otra manera. Gobernar no era imponer la voluntad propia, sino cargar con una responsabilidad cósmica. Si algo salía mal, no era solo un fracaso político, era una falla en la relación con el mundo. El gobernante no representaba al pueblo, representaba un punto de contacto entre la comunidad y el orden del universo. Y eso cambia completamente la idea de liderazgo. No era privilegio, era carga, no era brillo, era exposición. Tal vez por eso, cuando algo se rompía, no siempre se buscaba un culpable. A veces se buscaba un ajuste, una corrección colectiva, un acto ritual, un silencio necesario. Porque no todo desequilibrio se resuelve señalando a alguien. No ser el centro también significaba aceptar límites, aceptar que hay cosas que no te pertenecen, que no te corresponden, que no puedes forzar. Y vivir con eso. Cuando no eres el centro del mundo, vivir deja de ser una conquista y se convierte en una tarea. No una tarea en el sentido moderno, no algo que se hace para producir, sino algo que se hace para mantener el equilibrio. Para los mayas, vivir no era avanzar, no era escalar, no era llegar más lejos que otros, era sostener. Sostener el ciclo, sostener la tierra, sostener la comunidad, sostener el tiempo. Y ese sostén se vivía en el cuerpo. El cuerpo no era una posición individual, no era algo que se optimizaba, no era un proyecto personal. Era un instrumento de relación con el clima, con el trabajo, con el dolor, con el cansancio, con la edad. El cuerpo escuchaba antes que la mente. El cansancio, por ejemplo, no siempre era algo que había que vencer. Era una señal, un aviso de que algo se estaba desajustando. Tal vez el ritmo, tal vez la carga, tal vez el momento. Ignorar el cuerpo no era valentía, era riesgo. Incluso el dolor tenía otro lugar. No era inmediatamente un enemigo, no era siempre una falla. A veces era parte del proceso de sostener. Cargar, sembrar, caminar, esperar, todo eso tenía un costo corporal. Y ese costo no se negaba, se asumía. La vida diaria no estaba separada de lo sagrado.
No había una frontera clara entre lo ritual y lo cotidiano. Sembrar era ritual, cocinar era ritual, caminar ciertos caminos era ritual. No porque fueran ceremonias, sino porque tenían peso simbólico. Nada era completamente neutro. Incluso el tiempo libre, si podemos llamarlo así, no existía como escape. No era huida del mundo, era otra forma de habitarlo. Cantar, narrar, reunirse, no era entretenimiento vacío, era reafirmación del vínculo. Recordar juntos era una manera de sostener el orden. Y aquí hay algo muy distinto a nosotros. La vida no se vivía esperando una recompensa futura. No se trabajaba para después, no se sufría para algún día. Lo importante era cumplir con el lugar que te tocaba. Eso era suficiente. Tal vez por eso la angustia moderna habría sido difícil de entender. Esa sensación constante de estar llegando tarde, de no ser suficiente, de no haber logrado nada aún. Porque la pregunta no era ¿qué me falta?, sino ¿estoy sosteniendo lo que realmente me corresponde? Vivir para sostener el mundo no hacía la vida más fácil, pero la hacía más clara. Menos opciones, menos ansiedad, menos ruido interno, más peso, más responsabilidad, más sentido, aunque el mundo no lo necesitara. ¿Qué perdimos nosotros cuando empezamos a exigirle sentido a todo? ¿Y qué podríamos recuperar si dejamos de hacerlo? Tal vez el problema no es que el mundo haya perdido sentido. Tal vez nunca lo necesitó. En algún punto de nuestra historia empezamos a exigirle explicaciones a todo, al dolor, a la pérdida, al tiempo, a la vida misma. Queríamos razones, queríamos causas claras, queríamos finales comprensibles, y cuando no los encontramos, pensamos que algo anda mal. Para los mayas, que algo no tuviera sentido no era una falla, era una condición natural del mundo. El mundo no estaba ahí para tranquilizar al ser humano, no estaba diseñado para hacerlo sentir seguro, ni para darle respuestas. Estaba ahí para ser habitado. Habitar no es lo mismo que entender. Habitar implica aceptar que hay cosas que te superan, que hay fuerzas que no controlas, que hay momentos que no se explican ni siquiera después, y aún así seguir viviendo dentro de eso. Hoy, cuando algo no tiene sentido, lo vivimos como una amenaza. Si una pérdida no se explica, duele más. Si el esfuerzo no tiene recompensa clara, frustra. Si la vida no sigue una narrativa lógica, nos desespera. Queremos que todo encaje, que todo cierre, que todo tenga un porqué. Pero el mundo no prometió ser coherente. Para los mayas, la vida no era una historia con moraleja. No era un camino de crecimiento personal. No era una búsqueda de significado. Era una participación constante en un orden más grande. Un orden que no siempre se entendía, pero que se respetaba. Tal vez por eso no necesitaban llenar cada vacío con palabras. No necesitaban convertir cada experiencia en aprendizaje. No necesitaban justificar cada sufrimiento. Algunas cosas simplemente ocurrían, y el acto humano no era explicarlas, sino atravesarlas con dignidad. El mundo no necesitaba sentido, porque el sentido no estaba en las cosas, sino en la relación con ellas, en cómo sembrabas, cómo caminabas, en cómo cuidabas, cómo despedías y en cómo aceptabas. Eso era suficiente. Hoy vivimos rodeados de explicaciones, pero profundamente desorientados. Sabemos cómo funcionan las cosas, pero no siempre sabemos cómo vivir dentro de ellas. Entendemos procesos, pero perdimos rituales. Tenemos datos, pero no siempre tenemos lugar. Tal vez eso es lo que más nos duele. No la falta de sentido, sino la falta de pertenencia. Para los mayas, no entenderlo todo no los dejaba vacíos, los dejaba abiertos al asombro, al respeto, al límite. Aceptaban que el mundo no estaba hecho a su medida, y eso, paradójicamente, les daba una forma de paz. No una paz cómoda, no una paz sin dolor, no una paz eterna.
Una paz frágil, temporal, humana. La paz de saber que no todo depende de ti. Tal vez no se trata de dejar de buscar sentido para siempre, pero sí de recordar que hay momentos en los que exigir sentido solo nos aleja de la experiencia. Momentos en el que el mundo no quiere ser explicado, sino acompañado. El mundo no necesita sentido, y aún así, las personas vivían, amaban, perdían, construían, despedían. No porque todo tuviera respuesta, sino porque sabían ocupar su lugar dentro de lo que no se responde. Tal vez, en lugar de preguntarnos todo el tiempo ¿qué significa esto?, podríamos preguntarnos algo más antiguo. ¿Cómo se vive esto? Y dejar que el mundo siga siendo mundo.